tal? Nuevamente, aquí seguimos. Gracias por seguir participando con nosotros en esta sesión. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, querido por muchos de nosotros, el doctor David Piñero, desde Alicante, España. Y la verdad que describir su currículum, su hoja de vida, sería algo complicado. Una cantidad tremenda de publicaciones. De hecho, prácticamente rankeado en los top 5 de especialistas, de optómetras que tienen publicaciones relacionadas a la contactología, a la optometría. Y es un gusto para CooperVision tener su participación con nosotros, abordando aspectos sobre lentes tóricos. David, en verdad mi agradecimiento y el público de Latinoamérica, que en esta ocasión de forma virtual también tenemos la oportunidad de poderte escuchar. Vamos a disfrutar contigo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lo primero, daros las gracias a Cooper por contar conmigo y en especial a ti, Ricardo, por la confianza en desarrollar este taller tan interesante que hemos titulado como Guías para la adaptación exitosa de lentes de contacto tóricos. Una de las cosas, vamos a abarcar varios aspectos, pero uno de los primeros aspectos que quiero tratar es que tengamos en cuenta algunas puntualizaciones o cosas que son importantes para entender, sobre todo cuando podamos tener un potencial problema con una lente de contacto tórica. Lo primero es que tengáis en cuenta el tipo de toricidad. Normalmente es cierto que lente de contacto blanda desechable, la toricidad suele estar presente siempre, prácticamente siempre, en la superficie frontal. Pero también es importante que conozcamos el diseño de superficie, el método de fabricación si es posible, para poder entender cómo se puede comportar esa lente o cómo puede vamos a decir, interaccionar con la superficie ocular, el sistema de estabilización. Tenéis que saber claramente cuáles son las marcas de referencia para saber la estabilidad de la lente, porque si no luego nos vamos a perder intentando buscar si vemos algún tipo de lente. Primero vamos a algún tipo de marca, primero vamos a saber qué marca hay y cómo se tienen que posicionar. También tenemos que tener en cuenta, evidentemente, el material de la lente y, en el caso de potencias elevadas, las potenciales variaciones de espesor, de borde, especialmente en algún meridiano, las cuales podrían producir algún tipo de molestia. Ya sabéis que las marcas, dependiendo del tipo y del diseño de lente, van a ser muy variables y nos van a permitir conocer la rotación de la lente y poder cuantificarla. Es crucial. Uno de los aspectos importantes para que esas marcas estén situadas de manera correcta es los sistemas de estabilización, que a nivel global funcionan con lo que se llama el Watermelon Seed Principle, es decir, el principio de semilla de sandía. Todos sabemos cómo es una semilla de sandía. Si nosotros la apretamos entre el dedo pulgar e índice, ya vais a ver que se expulsa rápidamente del espacio convergente en forma de V, ¿vale? Pues si nosotros tenemos aquí el párpado, es una manera, el párpado superior es una manera de que la lente siempre quede posicionada de una manera más o menos estable. Y por eso, como esta analogía, se diseñan los sistemas de estabilización. ¿Qué sistemas tenemos en la actualidad? Podríamos decir que tenemos el famoso prisma de balastre, el truncado, el peribalastrado, las dobles zonas de adelgazamiento o zonas de estabilización dinámica, el prisma reverso. Hay distintas opciones. En el caso del prisma de balastre, acordaros que suele ser un prisma de 1 a 1 dioptría prismática base inferior, se estabiliza por diferencias de espesor inducidas por ese prisma. Pero tenéis que tener en cuenta que a veces, en función de cómo esté acabado ese prisma, puede producir molestias en párpado inferior, además de la posible pérdida de transmisibilidad del oxígeno en ese área. El truncado permite el alineamiento de esa zona que hemos roto o cortado en la zona inferior con el párpado inferior. El problema de este tipo de estabilizaciones es su incomodidad
y además que no siempre resulta exitosa en función del vector de fuerza que tengan los párpados. Por lo tanto, no suele ser tampoco la panacea para controlar el movimiento. El prisma reverso, que es una modalidad también de sistema de estabilización dinámica, lo que vamos a hacer es combinar un prisma base inferior, como estáis viendo ahí, que nos va a servir de método de estabilización, pero manteniendo la zona óptica libre de prisma. Pues es otra opción. El pelibalastrado, pues producir ese bisel negativo convertido en un efecto de prisma base inferior, ¿vale? Es decir, vamos a utilizar las diferencias de espesor como el componente vector que va a permitir estabilizar la lente. También este tipo de estabilización a veces puede ser algo más grueso, puede ser algo más incómodo debido a esa mayor grosor en esa zona y también consecuentemente por la pérdida potencial de transmisibilidad al oxígeno. También lo bueno que tiene este tipo de diseños es que la óptica queda libre también de prisma. Y lo más común en algunos de los diseños, especialmente de lentes desechables diarias, es la utilizar las dobles zonas de adelgazamiento o estabilización dinámica. En este caso lo que vamos a hacer es colocar zonas delgadas, normalmente superior e inferiormente, de manera que las propias fuerzas del párpado van a interaccionar con esas zonas delgadas y lo que van a hacer es evitar que dentro de lo que se pueda la lente rota. Es como que la tienen cogida de manera que una va a empujar la lente y el otro párpado va a intentar pararlo de manera que evita su rotación. Bien, ¿y cómo pasamos a la selección de los parámetros de la lente? Bien, lo más importante es la selección del radio de curvatura y del diámetro. Es cierto que la mayoría de lentes que disponemos a nuestra disposición son lentes desechables y evidentemente van a tener un radio único, un diámetro, excepto algún que otro diseño. A Cooper tiene algún diseño también que funciona de esa manera. En ese caso, lo que sí que os diría es que comprobéis que en función de la lente que hayáis tomado, aunque tenga un diámetro fijo, existe más o menos una concordancia con lo que sería la guía de adaptación clásica, que es, en cuanto a diámetro, sumar al diámetro horizontal de iris visible entre 2 y 3 milímetros y a la curva base acá sumarle entre 0,8 y 1,2 milímetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que nuestra radio base estándar en la córnea que yo lo voy a adaptar me saliera que, por ejemplo, es un K más 0,2 en lugar de un K más 0,8, lo que podríamos tener el problema es que la lente no funcione, porque en este caso, evidentemente, la lente va a quedar cerrada. Entonces, digamos que el problema, como muchas veces se comenta, hay una intolerancia a la lente. No, no hay una intolerancia. Lo que pasa es que en este caso tenemos que estudiar este caso y buscar dentro de todos los que tenemos, que son muchos, incluso desechable, que encaje dentro de tu caso. Bien, y luego acordaros de la refracción. Cuando nosotros queremos calcular la potencia de la lente, tenemos que aplicarlo a ambos ejes. Eso es uno de los mayores errores que se producen en contactología en lentes tóricas, ¿vale? Por ejemplo, este paciente que veis aquí es un paciente con un astigmatismo corneal y refractivo como consecuencia. Si os fijáis, el diámetro horizontal de iris visible es 11,80, un diámetro que suele ser bastante común. Si yo le sumo 2, me queda, entre 2 y 3, me queda entre 13,80 y 14,80. Las lentes ya sabéis que suelen estar en esos diámetros, las lentes desechables. Por lo tanto, en este caso encajaría. Pero es que además, en este caso, la curva base que nos recomienda para ese diámetro, que sería aproximadamente sumarle 2 al diámetro horizontal de iris visible, es que me aplicaríamos K más 0,8, que en este caso 7,94 la K, y si os fijáis me sale 8,74. Normalmente las curvas bases suelen estar entre 8,60, 8,70, depende también del diseño. Entonces podéis ver que podemos encajar de una manera bastante marcada nuestra lente. Sí que existen algunos materiales que pueden comportarse de manera más específicas, no voy a decir marcas,
en los que realmente esta regla no funciona y hay que adaptar claramente más cerrado, ¿vale? Pero bueno, digamos que hoy vamos a dar unas guías genéricas y ya las especificaciones para diseños concretos se estudian ya una vez que analicemos cada uno de dichos diseños, pero en genérico esto sería lo que habría que tener en cuenta. Vale, para seleccionar la potencia, entonces nosotros lo que vamos a utilizar es la tabla de distometría. Es importante que lo tengamos en cuenta. El problema es que al aplicar la tabla de distometría os suele suceder el error que vais a ver ahora. Por ejemplo, yo tengo a este paciente que en gafas, unas gafas situadas a 12 milímetros, que es una distometría normal, me sale menos 4,75, menos 3,50 a 180. Bien, eso implica, aplicando simplemente los principios básicos de óptica, que en el eje de 180 este paciente tiene una potencia de 4,75, mientras que en el eje de 90 tiene una potencia de 8,25, ¿vale? Es decir, la suma de la esfera más el cilindro. Perfecto, pues hay que aplicar la distometría en ambos ejes. Si yo la aplico al eje vertical, en lugar de 8,25 sería 7,50 y si la aplico al eje horizontal sería un 4,50. Por lo tanto, la lente que habría que adaptar a este paciente sería 4,50, entre 4,50 y 7,50 van 3. Por lo tanto, el cilindro se me quedan 3 dioptrías a 180. Veis, en este caso, y os va a pasar siempre, en los astigmatismos miópicos normalmente soléis sobrecorregir de cilindro. Entonces, si es un cilindro inverso, normalmente se convierte en directo y no pasa mucho a nivel de calidad de visión. Pero si es un caso como esto, que es un directo, podéis hipercorregir hacia un inverso y eso puede dar problemas de calidad visual. Bien, por lo tanto, importante aplicar la distometría en ambos ejes, no solo a la esfera. ¿De acuerdo? Lo vemos con otro caso. Vamos a aplicarlo, en este caso, a este paciente hipermétrope, al revés. 6,50 menos 1 a 90. Meridiano de 90 tiene su 6,50. El otro, la suma 6,50 menos 1 es 5,50. Pues nos vamos a la tabla de distometría, la aplicamos y en el meridiano de 90 entonces tendríamos que poner más 7 y en el de 180 más 5,75. Entonces, en total me quedaría un más 7 menos 1,25 a 90. Es decir, que lo que nos puede pasar en los hipermétropes es que los cilindros, si no aplicamos la distometría a ambos ejes, nos queden hipocorregidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, importante esto de aplicar la distometría a ambos ejes, que es un error bastante común. Existen herramientas, además de las propias de Cooper, que os puede proporcionar en su web todo este tipo de estrategias de cálculo. Hay páginas, por ejemplo, como esta página genérica que se llama idoc.com, donde tú puedes meter la refracción del paciente y automáticamente te hace la transformada completa a lente de contacto considerando la distometría aplicada a ambos ejes. Me da igual de una manera o de otra, pero la cuestión es que lo apliquemos bien para que no tengamos ese tipo de problemas. Bien. Esto un poco a nivel de, hemos visto aspectos genéricos, hemos visto aspectos sobre la selección de parámetros. Vamos ahora a la evaluación y ajustes de la adaptación, que es una de las partes donde más nos vamos a parar, como os podéis imaginar. Bien, una vez que colocamos la lente de contacto, yo siempre creo, y es imprescindible, que esperemos unos minutos para que el paciente la lleve, si es posible alargarlo a 30 minutos mejor y valorar el comportamiento. En ese caso vamos a hacer la toma de la agudeza visual con la lente de contacto y aquí es otro de los grandes errores que sucede con las lentes tóricas y es que no graduáis a los pacientes. Yo me han llegado a decir en alguna formación que es que a un paciente con una lente tórica no se le puede graduar. ¿Por qué no? Se le puede graduar igual que se gradúa a cualquier persona. Por lo tanto, refracción subjetiva siempre, porque la refracción residual te puede dar una indicación de dónde está el problema. ¿De acuerdo? Y luego la evaluación de la lente de contacto en la lámpara hendidura, en la que valorarás el centrado, el movimiento y aquí, en adición a una lente esférica, porque las esféricas no lo tenemos en cuenta, tenemos que valorar la estabilidad rotacional. Y para ello
es clave la posición de las marcas. Bien, ¿cuáles son las condiciones ideales que debería tener una lente? Pues lógicamente no como esta, que se ve proyectada. La lente debería cubrir la córnea completamente, aproximadamente medio milímetro de movimiento vertical con el parpadeo, que exista un buen intercambio lagrimal, que haya hasta 1 milímetro de retraso cuando el paciente hace las versiones horizontales y superior, que tú le presiones, hagas el push-up y haya una rápida recuperación y sobre todo que haya, lo que os he dicho, un movimiento en torno a ese medio milímetro. Perfecto. Seguimos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos una lente, plana? Cuando tú tengas una lente plana, y aquí es importante que tengáis en cuenta lo siguiente, si tenemos una lente plana, seguro que no va a haber estabilidad rotacional. Pero cuando no hay estabilidad rotacional, no siempre la lente está plana. Ese es el fallo que solemos cometer, pensar y entonces cerramos la lente, un poco como por obligación, y eso no es correcto, ¿de acuerdo? A veces una lente plana puede ser, una inestabilidad rotacional puede no ser debido a una lente plana. Lo que está claro es que si la lente está plana, rotacionalmente esa lente no va a funcionar. En este caso, lo que observaremos es un movimiento excesivo, incluso a veces superando el milímetro, una lente completamente descentrada, el paciente se nota incómodo, además tiene un movimiento de posparpadeo y a veces tiene una agudeza visual inestable porque esa óptica se está completamente moviendo, incluso flexando en algún momento. En cuanto al caso de una lente cerrada, en este caso nos pasa al revés, sí que aparentemente hay un buen centrado. A veces hay un cierto descentramiento superior ligero, pero normalmente hay un buen centrado. Y lo que engaña es que hay un gran confort inicial. Pero con el tiempo vemos que esa lente tiene un poco o escaso movimiento y cuando nosotros intentamos reorientarla para ver su estabilidad rotacional, veamos que la lente tiene una velocidad de recuperación excesivamente lenta. Por lo tanto, no está funcionando. Bien, no me voy a meter en cómo valoramos el centrado y el movimiento, porque todos sé que de vosotros sabéis hacer un push-up, sabéis mirar a través de la lámpara hendidura, pero no sé si tenéis tan claro cómo se valora la estabilidad rotacional de un lente tórico. En este caso hay dos variables. Vosotros normalmente os fijáis en la primera, la rotación. Lo que nos obsesionamos es con ver la orientación, es decir, dónde se asienta de verdad el eje de la lente. Para eso nos fijamos en cómo están ubicadas las marcas que nos indican la posición de la lente con respecto al eje vertical. Perfecto. Eso es importante, la rotación hay que estudiarla, pero se os olvida la oscilación. Hay pacientes, y os habrá pasado, que tienen una lente que no está rotada, está perfecta, pero el paciente dice que la visión le fluctúa. Claro, porque la lente está recta cuando tú la miras de forma estática, ¿vale? Pero cuando el paciente parpadea o cuando mira hacia un lado, cuando mira hacia arriba, entonces la lente empieza a rotar. Por eso tenemos que ver si la lente gira con parpadeos o movimientos oculares, ¿vale? Importante, porque a veces eso se nos olvida. Como os he dicho, para valorar la estabilidad rotacional yo sí que aconsejo esperaros unos 30 minutitos y además de hacer para valorar esa estabilidad, valorarla en posición primaria de mirada y valorarla mirando hacia la derecha, hacia la izquierda, como os soléis hacer. También deberéis de hacer las versiones diagonales, porque es donde se produce el mayor, donde existe mayor posibilidad de que exista torsión. Y diréis, ¿por qué? Porque justamente en esas posiciones oblicuas van a actuar los músculos oculares que van a producir ciclotorsiones, que es lo que a mí más me puede molestar. Por eso es una cosa importante que tengáis en cuenta. Son normalmente mejores predictoras de la adaptación esas versiones diagonales que las que solemos hacer hacia abajo, hacia arriba, derecha e izquierda. ¿Qué pasaría si vemos que en las versiones diagonales o en cualquiera de las demás existe muchísimos problemas? Pues en este
nos plantearemos si la lente está plana. Si está plana, reduciremos, si el diseño lo permite, la curva base. Y si no, lo que tenemos que hacer es cambiar de diseño y buscar otro sistema de estabilización. Otra cosa que también se suele decir es que la lente histórica no funciona porque yo las pongo y siempre se mueven. Bueno, depende de qué sistema de estabilización. Influye muchísimo, os lo puedo asegurar. Luego viene el test de la reorientación, es decir, yo hago una rotación manual de la lente de contacto en posición primaria de mirada, voy al otro ojo, hago lo mismo y vuelvo a ver otra vez el primer ojo para comprobar si ha vuelto a su posición original. Y luego lo hacemos con el segundo. Si la lente se reorienta rápidamente, pues la estabilidad rotacional es perfecta. Si la lente necesita mucho tiempo o incluso no retorna, estaríamos pensando en la posibilidad de que la lente esté cerrada y habría que aumentar la curva base o incluso reducir diámetro. Ahora, ¿qué pasa si no hay ningún tipo de estabilidad? Incluso rota con el parpadeo. Yo la giro, se va para un lado, pero luego vuelve para el otro, no para de moverse. En ese caso, valorar si la lente está plana para cerrar radio base. A veces se puede incrementar diámetro o incluso si tiene prisma truncado, prisma balastrado, incluso aumentar la potencia prismática. Pero a veces tampoco conseguimos esa estabilización, miraremos el sistema de estabilización dinámica. Y si aún así no funciona, hacer una topografía. Y si lo que le pasa a ese paciente es que tiene un astigmatismo de limbo a limbo o tiene un astigmatismo especialmente marcado que requiera otro tipo de toricidades o otro tipo de diseños. Acordaros que es muy importante la posición de los párpados, cómo es el tamaño de la apertura palpebral y un poco la dinámica de esos párpados, pero también es muy importante que tengáis en cuenta que el astigmatismo que veis a vuestra izquierda no es el mismo que el que veis a vuestra derecha, aunque sea la misma magnitud. El que vemos en la izquierda va a ser un astigmatismo que siempre va a complicar un poquito más la estabilidad rotacional de la lente. Por lo tanto, es importante que eso también lo tengáis en cuenta. ¿Variables para modificar o mejorar la estabilidad rotacional? Pues el incremento de diámetro puede aumentar la estabilidad rotacional, el cierre de la curva base cuando está abierta. Incluso se habla del eje del cilindro. A veces hay ejes del cilindro que comprometen la estabilidad de la rotación y entonces requieren automáticamente irse a otros diseños. Pero esto no hay un consenso entre todos los autores sobre este potencial efecto. Lo que sí que es importante es que entendáis que si la lente no está estable, el paciente nunca va a estar contento. Hay un impacto de una rotación, por ejemplo, ahí os he puesto el impacto que tendría en la potencia cilíndrica, en el astigmatismo residual del paciente, una rotación de 10 grados de lentes de esa potencia. Como podéis ver, hasta 0,75 una dioptría puede llegar a ser tolerable, pero a partir de ese momento veis que los astigmatismos residuales se incrementan de una manera importante. Y esto es un poco el diagrama que para mí sería clave para trabajar la estabilidad rotacional con lentes tóricos. Lo primero que os tenéis que preguntar, una vez que sepáis si está centrada y si la curva base está bien seleccionada, ¿es la lente contacto rotacionalmente estable? Si lo es, entonces tenemos que preguntarnos si la lente está orientada correctamente, porque puede estar rotacionalmente estable, pero girada. ¿De acuerdo? Es decir, puede estar a 10 grados de giro, pero estar estable. Entonces, lo primero es si la lente está rotacionalmente estable. Si está, veremos si la lente está orientada correctamente. Si sí que lo es, comprobamos y prescribimos la lente. Que no, vemos en qué orientación rota. Si es con las agujas del reloj, sumamos los grados de la rotación y pedimos una nueva lente, como luego veremos. Si es en contra de las agujas del reloj, restamos los grados de rotación. Pero también podemos recalcular la lente, como luego veréis. Ahora, si no es rotacionalmente estable, lo primero que tenéis que ver es si la adaptación es correcta. Si no es correcta, tenéis que volver a empezar. Si el problema es la curva base, pues apaga y vámonos. Si
toda la adaptación está correcta y la lente sigue siendo rotacionalmente inestable, es un problema del sistema de estabilización, seguro. Importante, acordaros de mirar en la lámpara hendidura la rotación, qué magnitud tiene y anotarlo. Lo podéis hacer con la propia hendidura, intentar aislar la posición del eje y poder valorar en qué posición está. Acordaros que las lentes que rotan 30, 40 grados o más, yo creo que suelen ser malas adaptaciones, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y aquí tenéis un poco, pues un resumen de lo que sería la lente ideal, la lente plana y la lente cerrada, ¿de acuerdo? Lo que os hemos dicho, la lente ideal lo tenemos claro, la plana va a ser más incómoda, con más movimiento y el push-up va a ser bastante más incontrolado, mientras que la cerrada inicialmente da cierta comodidad. A veces, como está tan cerrada y hace efecto cúpula, con el parpadeo puede deformarse un poquito la lente y que haya una cierta variabilidad visual, ¿vale? Y por todo lo demás ya lo teníamos claro. ¿Cómo compensar esas rotaciones? Pues ahí veis un ejemplo. Vamos a utilizar la regla DRIS, derecha restar, izquierda sumar. Es decir, si la lente, en este caso se me ha girado 10 grados hacia mi derecha y la lente era menos 1, menos 1,50, 180, pues la pido, en este caso, como gira hacia la derecha, resto. Entonces me quedaré con una lente de 170. Pero acordaros, porque a veces me da la sensación que buscáis que la lente esté bien posicionada. No, no, la lente estará con el giro. Lo que hemos compensado es la potencia para que veas bien, pero la lente estará girada. ¿De acuerdo? Bien. Pues aquí lo mismo. Si menos 1, menos 1,50, 45 y aquí la lente me está girando hacia la izquierda, ¿vale? Como veis, está girando, en este caso son 5 grados, pues lo que haríamos es sumar. Y la lente se nos queda, pediríamos menos 1, menos 1,50 a 50. Ahora, esta es una opción, pero no termináis de explotar la opción de utilizar la compensación de la refracción con cálculo vectorial. No necesito que vosotros entendáis el cálculo vectorial, simplemente que sepáis que sale de esta descomposición matemática. Hay calculadoras online para este tipo de cálculos. Entonces, yo os he puesto la Daidoc como calculadora neutral, que no es de ninguna casa comercial. Pues en este caso, como podéis ver, este paciente tiene menos 1, menos 1,50, 180. Para esto es imprescindible tener la sobrerefracción. Pues si la sobrerefracción es menos 0,25, menos 0,75 a 5, ¿lo veis? Me pone, como veis ahí a vuestra izquierda, la potencia de la lente de contacto la meto la sobrerefracción y me dice qué lente sería necesaria para que me quede a 0. En este caso habría que cambiar la lente a menos 1,25, menos 2,25 a 2 grados. 2 grados no lo tenemos, pero podríamos utilizar 180. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Es decir, esta es otra manera, es decir, una manera es girar toda la óptica de la lente para compensar la rotación y otra cosa es recalcular ópticamente la lente para que me dé la potencia que yo quiero. Es lo mismo, ¿vale? Tenéis un montón de calculadoras que lo pueden hacer. En este caso, menos 1, menos 1,50, 45. Pues si la sobrerefracción es menos 0,50, menos 0,50, 50, yo lo meto, como veis en la calculadora, y en este caso me saldría un menos 1,50, menos 2 a 46. 46 es imposible, pero bueno, podríamos quedarnos con 45 y ver qué tal es la visión en el caso de que estamos hablando de que todas estas potencias las tengamos en desechables. Si no, nos iríamos al paso que tengamos más próximo. Y aquí os quería enseñar algún caso para terminar, simplemente. Por ejemplo, esta mujer de 30 años que no tolera lentes de contacto tóricas, ha recurrido incluso a gas permeable, pero no funciona. Fijaros que tiene un astigmatismo de 5,25 en el ojo izquierdo, 2,75 en el ojo derecho. Aplicamos la regla de fabricación, probamos el blister y fijaros que esta persona, tras una hora de uso, tiene una sobrerefracción de neutro en el ojo derecho, está perfecto, pero en el ojo izquierdo me sale una sobrerefracción de más 1, menos 2,75 a 40 grados y la lente ha rotado 35 grados hacia nasal. ¿Qué está pasando?
Pues evidentemente aquí hay algo raro, porque hemos dicho que rotaciones por encima de los 30 grados no suelen ser comunes. Por lo tanto, aquí está pasando algo en esta córnea. Planteamos hacer una topografía y lo que nos encontramos es en el ojo derecho una córnea bastante tórica, llama la atención, pero bueno, pero en el ojo izquierdo lo que nos encontramos es un queratocono incipiente. Entonces, evidentemente, esa irregularidad corneal va a generar una mayor inestabilidad. Yo en este caso, en lugar de pedir la lente con el giro de 35 grados, prefiero recalcularla vectorialmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo meto la lente, que la lente que llevaba era menos 5 a 175. Me ha salido sobre refracción de más 1, menos 2,75 a 40. Me dice que tengo que pedir una de menos 5,75 a 9 grados, que pediríamos a 10. ¿Vale? ¿Entendéis? Otro paciente, por ejemplo, esta niña de 18 años con un menos 6 a 180 en ambos ojos. Probamos unos blisters, ¿vale? Y os fijáis, la córnea en este caso, en esta paciente, es bastante normal, aunque la tiene bastante adelgazada, bastante incurvada, quiero decir. Si os fijáis, en el ojo izquierdo está en neutro, porque esta persona tenía un cierto ojo vago. Pero en el ojo derecho me sale un más 0,50 menos 2,50, 70. ¿Qué está pasando? Porque la lente no está rotada, la lente está perfecta. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Si la lente no rota, pero me sale una refracción residual, puede pasar dos cosas. O que hayas hecho mala graduación, haya un error de la refracción, o haya una flexión de la lente. En este caso da igual, tenemos que recalcular y pedir el blister nuevo. En este caso haríamos el recálculo que os he dicho para poder llegar a esa potencia. Y ya como seguimiento a la adaptación, simplemente comentaros que hay que verle a la hora 2 horas. Yo sí que creo que debemos de verlo a la semana 2 semanas y ya revisiones periódicas de control que debemos de hacer coincidir con el reemplazo, si es posible, para evitar al paciente hacerle visitas extras que no le suponen nada. No obviéis ninguna molestia reportada por el paciente, por favor, y tratar de evitar pedir todo blisters, más blister, no, pues no veo, pruebo otro blister, pruebo otro, porque eso al final genera desconfianza y desmotivación por parte del paciente y por parte vuestra, ¿vale? Es muy importante tenerlo en cuenta. Si hay una fluctuación visual, si el paciente, aunque alcance la agudeza visual unida, se queja de fluctuación visual, hay que tenerlo en cuenta, porque hay un riesgo de abandono de la lente. Entonces, valorar la estabilidad rotacional, revisar el sistema de estabilización y, si es posible, hacerle un análisis de la topografía de la córnea por si hay algo raro. No le indiquéis al paciente, que eso lo he visto yo muchas veces, que se mueva la lente con el ojo para que se le ponga en el sitio. Eso es una cochinada y no es higiénico, ¿vale? Lo que hay que hacer es adaptar bien la lente, ¿vale? Y si hay un empeoramiento visual con el tiempo, acordaros de mirar, no sea que la lente, bueno, en este caso, si son lentes diarias, no puede haberse dañado con el tiempo, porque las lentes son de usar y tirar. Tener en cuenta si ha podido haber alguna posible subida del astigmatismo, algún cambio en los párpados, alguna patología que haya hecho que se haya producido ese cambio. Y como recomendaciones finales, más o menos un poco lo que os he dicho, que es importante que conozcáis todos los diseños con los que trabajáis y las potencialidades de los sistemas de estabilización de cada lente de contacto. No abuséis del solicitar blisters con rotaciones compensatorias. Primero tienes que saber si esa rotación es estable, porque si la rotación no es estable, no te sirve de nada pedir la lente con el giro, porque ese giro va a ir cambiando, ¿vale? Entonces, si hay estabilidad rotacional, siempre hacer sobre refracción, y si no hay estabilidad rotacional, valorar topografía corneal, cambio de diseño o lo que sea. A la hora de seleccionar la potencia de la lente de contacto, aplicar la distometría a ambos ejes. Acordaros, antes de pedir un giro compensatorio, comprobar que el giro de la lente es estable y no solo observar la agudeza visual alcanzada de modo estático, también considerar las posibles fluctuaciones que el paciente se pueda quejar. Cuando hay un error por encima de los 30-40 grados de giro, comprobar la estabilidad rotacional y revisar la adaptación. Es muy raro que esto suceda si no es por una mala adaptación, ¿de acuerdo?
o porque hay un problema detrás. En este caso, pedir las lentes con la refracción compensatoria, ¿vale? Y que hagáis una buena sobrerefracción completa, no solamente esférica, y que tratéis, dentro de lo que cabe, minimizar la tasa ensayo-error, porque no deja de ser muy molesto para el paciente que estemos probando cientos de lentes y además tenemos que evitarlo más todavía en estos tiempos de COVID, intentar dentro de lo que se pueda atinar o intentar ir lo más orientados posible a conseguir la adaptación correcta. El paciente estará más contento y todos estaremos mucho más contentos. Entonces, si no me equivoco, creo que me he adaptado al tiempo, Ricardo. Entonces, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico para cualquier duda que yo os pueda ayudar o cualquier orientación que os pueda dar. Y nada, quedo a tu disposición, Ricardo. Gracias, Doc. Excelente la presentación y todo este recuento de básico al complejo con todos estos tips de la ciencia y la clínica que nos compartes. Nos quedan 5 minutos, entonces yo recibí aquí algunas preguntas, entonces déjame hacerla y nos respondes. Sí, así aprovechamos. Exacto, y una de las preguntas es justamente, acá estás hablando sobre la adaptación prácticamente, como llevar del paciente de la refracción primera vez y estás llevándolo a la adaptación. Pero, ¿qué variante pudieses hacer o recomendar cuando ya es un seguimiento posterior, es un año después, es una readaptación? Si el paciente llega con los lentes puestos, sin ellos, evaluamos cómo viene el lente, rotación o algo así. ¿Qué comentarios o qué aspectos considerarías ahí? Yo creo que si es una readaptación, realmente tenemos que aplicar lo mismo, porque al fin y al cabo tú tienes que seguir los mismos criterios para seleccionar la potencia de la lente, para seleccionar, si se puede, si el diseño lo permite, la curva base o el diámetro. Entonces tienes que seguir lo mismo. Y luego, si hay problemas de estabilidad rotacional, de lo que sea, tienes que aplicar los mismos tips para corregirlo. Por lo tanto, no existe una diferencia. Cada vez que nos enfrentamos a una adaptación, es una adaptación. Lo tenemos que hacer bien siempre. No porque sea una readaptación tenemos que simplificar, porque muchas veces, y lo sabes bien, Ricardo, que entre un diseño y otro es que hay unos cambios brutales, sobre todo con el sistema de estabilización. Yo es una de las cosas que más me ha sorprendido en mí mismo, que yo tengo astigmatismo. Yo me pruebo las lentes de contacto y hay lentes que consigo llevarlas perfectamente estables y en cambio otras con la misma potencia y casi el mismo tipo de material no puedo. La estabilidad rotacional es imprescindible. Sí, evidentemente sucede. Y aquí tal vez déjame ser este ente que recopila información de varios colegas, clientes o información de la industria, y eso pasa de forma regular. De pronto algún paciente viene utilizando algún lente que le ha funcionado satisfactoriamente, un lente tórico, y después solicitan sobre un lente de ese mismo poder, esfera, cilindro, eje, pero quizá se surte o se reemplaza con la misma fórmula del lente al paciente ahora en otra marca. Y eso es algo muy común en todos lados. Y seguramente hay experiencias ahí que uno se da cuenta, que no ve, que lo siente, que se desplaza ahí. ¿Qué nos podrías decir? Pues en este caso, por eso es muy importante lo que he comentado de la readaptación, pedir exactamente la misma potencia cuando es otro diseño o incluso otro material. Es muy arriesgado sin hacer las pruebas correspondientes o sin tener en cuenta que ese no va a ser la lente definitiva. Yo ahí sí que pediría un blister, ¿ves? Porque tenemos que estar seguros, porque de un diseño a otro cambia. Hay incluso lentes dentro de una misma casa comercial, que supone que es la misma casa comercial, que aplicas las mismas reglas de distometría y no funciona igual la lente. Y es por el tema de flexión del material. Por lo tanto, es importante
hacerlo. A una vez me preguntó un compañero, es que tú lo que nos estás pidiendo es que hagamos la adaptación cada vez que ponemos la lente. Hombre, somos contactólogos. A ver, es que si no seríamos dispensólogos, pero nosotros adaptamos lentillas. Y eso es imprescindible, es decir, no podemos obviar eso. Excelente. Sí, bastante claro. ¿Y cómo diferenciar rápidamente en tema de un astigmatismo regular, irregular, quizás si no existe una topografía previamente y algún comportamiento en el lente o algo que te pueda indicar que esté sucediendo eso? A mí me lo indican las rotaciones, primero, problemas de estabilidad rotacional importantes, pero con rotaciones muy elevadas, de 30 a 40 grados, como el caso que os he enseñado. En ese caso, por ejemplo, esa paciente no sabía que tenía un queratocono, fue gracioso, porque le pregunté, ¿nunca te has hecho una topografía? No, y fue clave en ese momento. Entonces, cuando tengáis rotaciones muy grandes, incluso, es que a mí me ha pasado, he probado 3 lentes y se me gira 30 grados. Eso es un astigmatismo irregular, casi seguro, ahí hay algo, no es posible. O tiene un párpado muy anómalo, pero eso lo veríamos desde fuera. Sí, evidentemente. Pues creo que han sido buenos los tips, las recomendaciones y no toca más que, no sé, si tuvieses algún consejo para quien no necesariamente promueve o se apoya de lentes tóricos blandos en su práctica, ¿qué recomendaciones pudieras ofrecernos? Pues yo les recomendaría que no tengan miedo a los lentes tóricos, que los lentes tóricos funcionan y muy bien. Y tenéis además lentes muy, bueno, Cooper es especialista en este tipo de lentes, es decir, son lentes muy buenas, hay diseños muy buenos y que funcionan. Y que no hay que agobiarse porque de inicio un paciente no vea bien. Seguir estas recomendaciones y veréis cómo no vais a tener problemas y todo le vais a encontrar una explicación. Pero yo sobre todo lo que haría, el consejo que daría es que os atreváis, que no tengáis miedo, que funciona. Así tal cual. Pues doctor David Piñero, te agradezco. Un gusto poder compartir con nosotros. Latinoamérica, eres muy bienvenido como siempre y en todas partes del mundo. Esperemos en nuestro siguiente evento, tal vez presencial o algo, que podamos contar con tu participación y demás, ya ahora disfrutando de este ambiente y de esta gente de Latinoamérica que siempre te recibe muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Hasta luego. E invitamos a nuestros asistentes a participar en el siguiente salón para continuar con temas ahora de presbicia. Muchas gracias.